Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González en este privilegio precioso de poder llegar hasta sus hogares, creyendo que Dios es bueno y habiendo experimentado su fidelidad, su amor y su misericordia. No hay algo más grande y precioso que conocer al Hijo de Dios, porque en Él habita la plenitud de Dios. Y cuando habita la plenitud de Dios en Cristo, nosotros tenemos que entender que estamos conociendo al Padre, al Hacedor de todas las cosas, y que por eso somos llamados hijos de Dios. Y qué privilegio es ser hijo de Dios. Porque digo, no hay privilegio más grande sobre la tierra que el ser llamado hijo de Dios, aunque muchos no crean que somos hijos de Dios. A veces por nuestros actos, que tal vez decimos algo que no encaja con lo que otros piensan. Tal vez cometimos un error que borra totalmente la imagen de lo que, no confirma lo que nosotros estamos hablando. Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que mostrar por el Espíritu aquella bendición de conocer y de hablar como Jesús habló. Sabemos que humanamente hablando uno puede pensar, yo no puedo ser como Jesús, pero hay una cosa. Teniendo nosotros la plenitud de su Espíritu Santo, Él nos puede guiar a toda verdad y nos puede enseñar y hacer sabios para cada circunstancia de nuestra vida, sea con los hijos, sea en la relación con la esposa, sea en la relación con la demás familia, sea en el trabajo. Ahí es donde Dios viene y en el amor de Jesucristo, su Hijo, por el Espíritu Santo, nos ayuda a testificar de su fidelidad, su amor y su misericordia. Por eso, gracias al Señor que se ha mostrado en nuestras vidas. Y gracias también por ese privilegio que tenemos de haber nacido en este lugar. En esta Guatemala, si uno quiere, tan convulsiva como está en este momento. Pero Dios nos guarda, porque Dios es el mismo en todas partes, porque Él lo llena todo. Todo lo llena el Dios que hemos conocido. Su omnisciencia es tan profunda y tan grande y tan maravillosa que en todo lugar está. Por eso escudriña hasta lo más profundo. ¿Y por qué escudriña hasta lo más profundo? Conoce nuestros pensamientos. Oiga, para establecer la palabra, que Dios conoce el pensamiento de todos los hombres y todas las mujeres que están sobre la tierra. Hermano, no nos podemos imaginar la grandeza de nuestro Dios, que fue manifiesto a la humanidad de una manera diferente a como se le manifestó a Israel. Y que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz como delincuente, hermano y hermana, a derramar su sangre para que
esa sangre alcance y sea suficiente para borrar todo pecado de aquellos que se acercan a Él, creyéndole que les puede perdonar sus pecados. Sacrificio más grande y precioso no existe, ni habrá otro, porque Él es el único que podía hacer ese sacrificio, clavado en una cruz. Y en esa sangre derramada, tener el poder, esa sangre, de borrar nuestros pecados delante del Padre. Y por eso hablamos nosotros de que nuestros pecados fueron perdonados. Pero no cualquiera puede hablar de que sus pecados fueron perdonados. Uno no puede hablar de la experiencia que no ha tenido, de las cosas espirituales que están escritas en la palabra de Dios. Por eso es maravilloso poder hablar de estas cosas que edifican, no cosas de lo más grande que existe. Porque todo va a desaparecer, pero solo la palabra de Dios no va a desaparecer. Y yo quiero hablarle en esta hora de el gran profeta Jeremías y cómo ese hombre, siendo hijo de Dios, se tuvo que enfrentar a tantas cosas que de una de esas quiero yo platicar. Porque un hombre de Dios muchas veces sufre agravios, aunque ahora ya no como antes, aunque en algunos lugares pueda ser que sí. Pero quiero yo leer lo que realmente Dios dejó escrito para nuestra edificación. En el capítulo 28 del libro de Jeremías, escribe: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo. En primer lugar, tenemos que decir que en este momento ya Nabucodonosor estaba autorizado, Dios le había dado la potestad de invadir Israel. Y había hecho una incursión y se había llevado muchas de las cosas que existían. Se había llevado prisioneros también. Pero cuando suceden estas crisis en los pueblos, inmediatamente principian a aparecerse profetas, pastores o maestros genuinos. Pero también aparecen falsos pastores, falsos maestros y falsos profetas. Porque en esa situación en la que estaba prácticamente Judá, aparece Ananías, que era profeta de Gabaón. O sea que Dios le había dado de profetizar. Y dice que habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Oiga, esto no era real. Nabucodonosor en ese momento no estaba ahí, sino que estaba en Babilonia. Pero él estaba hablando de que Jehová había quebrado el yugo del rey de Babilonia, el yugo que tenía sobre las ciudades que Dios le había permitido
sojuzgar en ese tiempo. Pero este profeta Ananías está diciendo que Jehová Dios ya había quebrado el yugo, que había quebrado la tutela que tenía sobre Israel. Pero cuando uno lee capítulos anteriores, se da cuenta que Dios había entregado Israel al rey de Babilonia. Entonces solo él podía quitar ese yugo que había puesto sobre Israel, que era el rey de Babilonia. Y dice, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Había llegado a saquear las riquezas para él. Y no cabe duda que para el pueblo de Israel eran sagrados los utensilios que estaban en el templo. Pero aquí Ananías dice que Jehová dice, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Y aquí es donde yo principio a ver, hermano, cómo cuando el pueblo está en tribulación, cuando hay circunstancias o situaciones en los pueblos, es cuando nosotros, los que hemos conocido al Dios eterno, necesitamos el discernimiento para poder discernir lo que está sucediendo. Porque aquí el pueblo no estaba en el plan de discernir, sino de oír lo que quería oír. Y eso es muy peligroso en los creyentes, mi hermano. Porque las circunstancias a uno le pueden hacer creer y ver lo que no es. Y esto es muy delicado. Yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, pero yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Todo esto era una imaginación de este profeta Ananías. Dentro de la misma obra de Dios, el creyente necesita y necesitamos que el Señor nos vaya enseñando cómo poder discernir los tiempos, cómo poder discernir las palabras. Porque Jehová había dicho que 70 años iba a ser cautivo Israel en Babilonia. Y también había profetizado Jeremías, que era el profeta prácticamente oficial en ese momento, aunque habían otros profetas, pero él era el que en este momento ministraba la palabra al pueblo. Había dicho que 70 años iban a ser de cautiverio. Y les había dicho que el que se dejara llevar por el rey de Babilonia hasta Babilonia, ese iba a ser guardado por el mismo Dios, bendecido por el mismo Dios. O sea que Dios iba a ir con él. Y estas son cosas que nos interesan a nosotros analizar, porque la vida nuestra realmente tiene que ser dependiente de lo que Dios dice, de las circunstancias que estamos viviendo. Hubo remanente que se dejó llevar por Nabucodonosor cautivo a Babilonia. Allá Dios los iba a guardar porque esa era la promesa que había dado. Pero hubieron israelitas que no creyeron a esa palabra y se quedaron en Israel.
Eso no quiere decir que Dios no los hubiera descuidado de una vez, pero la desobediencia siempre acarrea consecuencias. Porque Jeconías dice, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ahí estaba contradiciendo la palabra que había sido dada por Jeremías, en que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia. No todos fueron, como vuelvo a repetir. No todos fueron, sino que se quedaron algunos creyendo las profecías de los falsos profetas. Dice la palabra que en el verso 5, que entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes. O sea, Ananías estaba tratando de quitar lo que Jeremías había dicho un tiempo antes. No tiempo, gran tiempo, no, un tiempo. Y el profeta Jeremías dijo, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizasteis que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo, porque era algo que había sucedido en el templo. Y qué feo, hermano, es encontrar a dos líderes contendiendo, cada quien creyendo que habla la verdad. Y no cabe duda que cada quien habla porque muchas veces está convencido. Pero hay una cosa muy, muy maravillosa, que es por estos momentos en los cuales Dios tiene que desarrollar en el creyente la administración del Espíritu Santo, que es el que le hace discernir los tiempos, saber quién está hablando y que el Dios mismo confirme su palabra. Y dice en el verso 7, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Le dice Jeremías a Ananías, porque Ananías no había hablado verdad. Estaba siendo engañado. Por eso los dones del Espíritu son necesarios. ¿Quién los puede dar? Pues la plenitud del Espíritu Santo que está en aquel que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. El profeta, en el verso 8 dice, los profetas, dice Jeremías, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Eso es lo que Jeremías le dice a Ananías, que ha profetizado al pueblo cosas que no eran de Dios, de su imaginación. Entonces el profeta Jeremías le dice, el que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahí le estaba diciendo Jeremías, si tu palabra es verdad, que se cumpla. Y aquí hubo una osadía
de el profeta Ananías. Porque cuando los profetas profetizaban en el Antiguo Testamento, muchas de las cosas tenían que ser gráficas, muy gráficas, porque Dios quería mostrarle al pueblo su voluntad. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Porque Jehová le había dicho a Jeremías que hiciera un yugo de madera y que se lo pusiera. Porque esa era la carga del pueblo, un yugo de madera. Pero nosotros tenemos que ver la realidad hasta este momento. El Señor permite, cuando tenemos pruebas, tenemos etapas en la vida en la cual estamos siendo probados, que lo que nosotros tenemos son yugos de madera, pero que no nos dañan, sino al contrario, los podemos sobrellevar, porque el Dios que tenemos es tan grande y tan precioso y tan bueno, que a Él no le interesa destruirnos con el yugo de hierro. Porque este profeta Ananías se atrevió delante del pueblo y delante de los ancianos en el templo, quitarle el yugo de madera que tenía, que Jehová Dios le había dicho a Jeremías que se lo pusiera. Quitárselo, y lo quebró. Una osadía tremenda de este profeta Ananías, que ya no estaba profetizando. Posiblemente estaba profetizando cosas de su imaginación. Por eso el que tiene privilegios tiene que tener una comunión con el Dios que le dio el privilegio, y no como Jonás. Jonás, cuando Jehová le dijo que se levantara y fuera a Nínive, Jonás hizo lo que él quiso. Hasta se fue a meter a un barco en donde lo tuvieron que lanzar al mar y tragárselo. Se lo tragó un pez grande. No lo digirió, sino que se lo tragó nada más, y ahí estuvo Jonás 3 días y 3 noches. Pero ¿por qué digo esto? Porque si usted que me está oyendo, el Señor le ha dado un privilegio, guárdelo, atesórelo y ámelo, y mantenga aquella relación maravillosa con el Dios que a usted lo llamó y le dio salvación en Jesucristo. Porque el verso 11 dice: y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Jeremías lo oyó a aquel profeta que le seguía diciendo al pueblo que el yugo había sido quebrado, que todo era quitado, que todo iba a ser restablecido, porque muchas veces el profeta falso se preocupa en decirle al pueblo lo que él quiere. Y es ahí donde uno se tiene que examinar. Si uno está renegando del tiempo que está viviendo, si uno no está conforme con lo que está viviendo. Porque si uno no está conforme con lo que está viviendo, y como le dijera yo, ignorando el cuidado y el amor de Dios en Cristo hacia nuestras vidas, uno tiene que examinarse. Y por eso el profeta falso va a aquellos que están inquietados en sus corazones y les dicen lo que ellos quieren. Por eso Jeremías, a la hora de oír esto que le estaba diciendo Ananías al pueblo,
y que hasta el yugo de madera había quebrado, sigue su camino y los deja. Y dice el verso 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías. Oiga, lo que es lo grande de amar uno a Dios en primer lugar y tener en grande lo que Él quiere que uno ministre. Porque la necesidad es grande del pueblo que está esperando lo que Dios quiere decirle, que lo que Dios quiere darle. Dice que Ananías vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Por eso, a la prueba, digamos a la prueba que hemos tenido, en Dios no hay injusticia para creer uno que Dios lo ha desamparado, sino que Dios es justo. Él conociendo nuestras vidas, conociendo lo que nosotros tenemos, cómo somos, Él no da cargas mayores de las que podemos sobrellevar. Si usted está pasando una escasez, dígale al Señor gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Tú nos has dado de comer y de vestir y nos has dado todo. Es una gratitud la que tiene que haber porque Dios está teniendo cuidado de usted y de mí. El que en este momento está en la prueba, tiene el yugo de madera, de decirle al Señor, Señor, tengo este dolor, quítamelo por favor. Si no me lo quitas, tú sabes por qué, Señor, pero muéstrame. Quiero ser bueno y santo, quiero ser santo delante de ti. Arranca eso. Pero si uno se va a poner a decirle, no, Señor, ¿por qué tengo yo esto si yo soy muy buena persona? Ah, Señor, si yo nunca he hecho mal a nadie, que esto... Uno está justificando y hace a Dios injusto. Por eso, dice la palabra, que la palabra que le llegó a Jeremías era que ya no iba a ser el yugo de madera, sino de hierro. Ahí se dobla el peso, lastima mucho más el cuerpo y cantidad de problemas en los cuales se estaba metiendo el pueblo de Israel al creerle la palabra al profeta falso. El pueblo de Dios, ahora habiéndonos dado el Señor la bendición de habernos dado la plenitud de su Espíritu, tenemos que pedir al Señor que nos dé dones del Espíritu, dones de revelación, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritus, don de ciencia, conocer el pasado, conocer el futuro, que solo el Espíritu Santo nos puede guiar a eso. Pero por eso hay necesidad de decirle al Señor que nos llene de su Espíritu para poder escudriñar y discernir lo que oímos, lo que vemos. A causa de eso, el verso 12, después de que Ananías rompió el yugo del cuello de Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve a Ananías, y este ya es el juicio sobre el profeta falso. Y que hoy o mañana o pasado Dios decreta juicio sobre aquellos que tratan de engañar al pueblo. Ve y habla a Ananías, le dice Jehová a Jeremías. Así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel.
yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones. O sea, ese era el trato para todas las naciones, el yugo de hierro. Pero a los escogidos de Dios, al pueblo de Israel, Él le había puesto yugo de madera, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea que los que estaban en Babilonia tenían yugo de madera, porque Jehová les había dicho que se dejaran llevar por Nabucodonosor. Dice la palabra, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún le he dado las bestias del campo. Dios había entregado a ese rey impío todo lo que él podía vencer, podía acaparar, pero sobre los que iba a llevar cautivos a Babilonia, Dios había prometido guardarlos y cuidarlos. Por eso el pueblo que estaba en Babilonia no estaba solo. Ahí Dios estaba con él. Y a causa de la profecía de Ananías, Jeremías le dice al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, ni tú has hecho confiar, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Nosotros tenemos que tener cuidado, mi hermano y mi hermana, en que Dios todo lo sabe y todo lo conoce, pero que la rebelión no esté en nuestro corazón. Si nosotros vemos que hay rebelión, entreguémosla al Señor para que con su Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Porque este Ananías, con esa palabra de rebelión que llevó al pueblo contra Jehová, a muchos los rebeló y no se dejaron llevar a Babilonia. Y ahí estaban sufriendo en Judá. Y dice la palabra que en el mismo año murió Ananías en el 7º mes. Es maravilloso poder ver que Dios, al que no sigue sus propios instintos en la carne, en aquel deseo humano de querer lo que quiere, a ese Dios lo bendice y lo guarda. No importa dónde vaya, no importa dónde esté, porque el Señor es dueño de todas las cosas. Ahí Dios lo guarda a uno. Y no cabe duda que cuando hay pruebas dentro del mismo pueblo por los tiempos que se dan, el pueblo sufre confusiones y problemas. El pueblo que estaba en Babilonia, el que había llevado Dios a Babilonia por Nabucodonosor, les llegan noticias de que el tiempo había llegado para salir de Babilonia. Y una cosa maravillosa que hay aquí, porque en el capítulo 29, en el verso 4 del capítulo 29 de Jeremías, Jeremías le dice al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transformar de Jerusalén a Babilonia. Es Jehová hablándole por medio de Jeremías al pueblo. Y les dice, edificad casas, habitadlas, y plantad huertos y comed fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas,
y multiplicaos así. Esto era con los que estaban en Babilonia, mi hermano. Y no os disminuyáis. Y oiga, qué tremendo. Dice el verso 7 del capítulo 29. Procurad la paz a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente profetizan, ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Hermano y hermana, ¿qué le quiero yo decir? Que en el tiempo en que los tiempos de aflicción es cuando el Señor nos tiene que agudizar más los oídos, hacer que podamos discernir quién nos está hablando, cómo nos está hablando, en qué tiempo nos está hablando. Hay necesidad de tener paz donde nosotros estamos, porque cuando nosotros tengamos paz en el tiempo que estamos viviendo, nuestra casa tendrá paz. Donde estemos habrá paz. Me recuerdo que un día un hermano estaba pastoreando una iglesia. Ya tenía varios tiempos de estar pastoreando y entonces me recuerdo que la iglesia iba caminando bien, pero de repente se principiaron a mover algunas murmuraciones y cosas que se dan. No vamos a decir dentro de los espirituales, ¿verdad? Sino de aquellas cosas que se mueven en las mismas congregaciones. Y resulta que yo vi que el cuerpo de ancianos de la iglesia se principió como a mover a causa de esto. Cuando yo me di cuenta de esto, yo no hice nada, sino que me preocupé. Y me recuerdo que cuando iba regresando una noche para mi casa, yo le dije al Señor, mire mi hermano, por eso me recordé de estos pasajes tan lindos y tan tremendos de gran enseñanza. Le dije, Señor, tú sabes lo que está pasando en la iglesia. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Me está inquietando, Señor. Dime qué es lo que pasa. Y el Señor habló a mi corazón con estos versos que acabo de leer. Tened paz, porque en tu paz el pueblo tendrá paz. Hermano, el Señor me respondió de una manera tan linda que dije yo, a esto no le voy a hacer caso, Señor. Y la verdad es que todo eso pasó y se fue. Se fue sin ningún problema. Pero donde usted está, usted tiene que estar seguro que estando el Señor con usted, usted está seguro, mi hermano. En este tiempo que hay tanta corriente, no solo en los países, gobiernos, guerras, rumores de guerras y todas estas cosas. Y muchas veces en la iglesia también hay rumores. Pero usted tiene que estar seguro que no tiene que oír voces. Porque muchas veces se pueden oír voces de los falsos, pero no de los genuinos. Al pueblo le costaba oír más a Jeremías que al profeta Ananías. Y esto es interesante, porque el Señor les dice que se guarden de los agoreros, de los hechiceros, de todos. Y por eso, nosotros necesitamos la plenitud del Espíritu para caminar en comunión con el Señor, para que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestras vidas y que todo sea hecho para la gloria de su nombre. Amemos a Dios con todo nuestro corazón.
Amemos a Jesús con todo nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Y vamos a ver todas las cosas preciosas que Dios hace para la gloria de su nombre. Mis hermanos, están entrando algunas peticiones de oración a la radio y yo quiero ponerlas delante del Señor, entendiendo que Dios responde las oraciones de acuerdo a su perfecta voluntad. Si uno al Señor le respondiera sus oraciones de acuerdo a como uno quiere, como uno desea, a saber cómo nos iría, hermano y hermana. Pero la misericordia de Dios es tan grande y tan preciosa que nos enseña que todo en su voluntad es bueno y perfecto. Por eso oro delante del Señor en esta hora, pidiéndole que el Señor supla las necesidades de cada uno de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hermana Rosa y hermana Familia Caravantes nos pide oración por su salud. Lo mismo el hermano Jeremy. Padre, yo estoy poniendo delante de ti estas peticiones que han enviado. Hermana Rosa, Familia Caravantes y hermano Jeremy. Tú conoces sus necesidades, Padre. Ayúdales en el nombre de Jesús. Fortalécelos. Y que te den gracias, Señor. Que te den gracias, Padre, con todo su corazón. Porque solo tú sabes lo que estás haciendo con ellos. ¿Qué estás transformando, Señor, en su alma? Sabemos que todo tratamiento trae cambios que nos van transformando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Por eso los pongo delante de ti en esta oración, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Hermana Lucila Angélica nos pide oración porque fue operada por descontrol intestinal y otros exámenes. Hermana María nos pide salud, oración por su salud. Hermano Isaac nos pide oración por su salud también. Padre, yo estoy poniendo estas peticiones delante de ti. Tú las responderás, Señor, porque tú nos oyes y eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia. Ayuda a cada hermano para la gloria de tu nombre. Fortalécelo, Señor, y dale el auxilio necesario en lo que él va necesitando a diario para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo, Señor. Amén. Hermano Miguel, hermano Rubén y hermana María nos pide oración por salud. Señor, hermano Miguel pide oración por sus riñones y su corazón. Auxilia, Señor, a nuestro hermano Miguel. Fortalécelo, Padre, para la gloria de tu nombre. Provéele lo que necesita a diario para el control de sus riñones y su corazón. Tú lo puedes hacer y yo te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermana María nos pide oración por la salud de su corazón. Señor, ayuda a hermana María. Fortalécela, Padre. Provéele el medicamento que necesita para su corazón. Tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Por eso nos acercamos a ti, oh Dios, en plena certidumbre de fe, sabiendo que tú eres bueno. Sabiendo, Señor, que tú fortaleces nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo te lo estoy pidiendo, Padre. Gracias, Señor. Hermana Daisy nos pide oración por sanidad. Le hicieron una transfusión de sangre.
Padre, yo pongo delante de ti a hermana Daisy. Auxíliala, Padre, en el amor de Jesucristo. Fortalécela, Señor, en el nombre de Jesús. Necesita en este momento ayuda. Le hicieron una transfusión de sangre, Señor. Tú conoces la condición de nuestra hermana Daisy. Y tú la conoces y sabes cómo es y cómo está. Fortalécela. Fortalece su corazón. Fortalece su cuerpo. Y ayúdale para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Hermano Antonio nos pide oración por su salud. Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti a hermano Antonio. Tú sabes qué es lo que está sucediendo en su vida, Señor, en su cuerpo. Fortalécelo y ayúdale. Envía lo que él necesita, Señor. Y que en este proceso de cada uno, Señor, sea cada uno, Dios vaya revelando su perfecta voluntad en el corazón de cada uno. Visita a hermano Antonio y dale, Señor, lo que necesita para la gloria de tu nombre. Hermano Elvis también nos pide oración por su sanidad y pronta recuperación. Lo están operando de los ojos. Señor, arranca este estorbo que tiene hermano Elvis en sus ojos. Tú, oh Dios, lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Tú sabes cuánto ha padecido este varón, Señor, con sus ojos. Yo vengo en el nombre de Jesucristo, Padre, a pedirte, a desarraigar todo estorbo, Señor, que pueda estorbar a hermano Elvis en sus ojos. Tú eres el Dios que todo lo puede y todo lo sabe y todo lo conoce. Yo lo pongo delante de ti para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Hermano Antonio nos pide oración también por su salud. Tú sabes lo que hermano Antonio está pasando en este momento. Yo te pido, Señor, que lo ayudes, que lo fortalezcas, oh Dios, que le des la sabiduría, Señor, para caminar. Ayúdalo, Señor. Él no nos ha contado qué es lo que está sucediendo, pero yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú lo fortalezcas en gran manera para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra. Bendice a cada uno de los oyentes, oh Dios, derramando de tu gracia, de tu misericordia, de tu verdad, abriendo el corazón a cada uno, Señor, para bendición de muchos. En el nombre de Jesucristo te lo estoy pidiendo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.